Ya, no hay problema, María Elvia, la leo. Si es que no puede comunicarse por el micrófono, la leo, así que no hay problema. Tengo otro mensaje también y Cecilia que está presente. Perfecto. Ya, llegó Teresa también. Bueno, estamos en la clase número 6 del módulo de farmacología. Ya estamos llegando a la parte final, ¿cierto? Les quería comentar, como ustedes saben, que como ya está en el cronograma, hoy se activa la tercera prueba, al igual que las veces anteriores, queda activa después de la clase y va a estar activa hasta mañana. Tanto para ustedes que están acá conectadas, como para quienes vayan a ver la clase de manera desfasada, la grabación. Les quiero hacer énfasis en que si tienen algún problema para ingresar, que la inmensa mayoría no los ha tenido, pues si llegan a tener algún problema, nos avisen, me avisen, perdón, pero en un horario en que podamos ayudar, ¿ya? Porque lamentablemente si escriben muy tarde, yo no los voy a ver. Y cuando informen que tienen algún problema, por favor, le tomen una foto a lo que les aparece en el celular, computador, etcétera, para ver qué es lo que sucede, ¿ya? De manera a poder ayudarlos oportunamente. Eso. Entonces vamos a partir, como siempre. Ustedes saben que yo les traigo, además de su clase, el material de apoyo que yo les voy elaborando. Y vamos a repasar un poquito lo que conversamos la clase pasada, que fueron muchas cosas, muchos conceptos. De manera que comenzamos la clase un poquito más conectados con los contenidos. Y para eso aquí nuestro mapa mental. Vamos a sacar esto. Ya. Entonces, la clase pasada, nuestra clase número 5, comenzamos a hablar un poco más en detalle de algo que ustedes ya habían conocido anteriormente, que es las etapas de la farmacocinética, ¿cierto? Que dijimos que para recordarlo es muy útil el acrónimo LADME, que también anteriormente comentamos que no siempre se dan estas 5 etapas, ¿ya? Hay situaciones como cuando se administran medicamentos endovenosos o intravenosos, que es lo mismo, se salta la etapa de liberación y de absorción, ¿ya? Entonces, tener presente eso. En primer lugar, hablamos de que era importante saber, tener claridad en este concepto de la forma farmacéutica, que se refiere a la unión de principio activo y excipientes. Eso es forma farmacéutica. Y que cuando hablábamos de la unión de principio activo más excipientes, más esta forma farmacéutica, que es la presentación que toma la unión de este principio activo con el excipiente, hablamos de medicamento. Entonces, habiendo aclarado eso, empezamos a hablar de las primeras 3 etapas del ADME. Y dijimos que la etapa de liberación comienza cuando se administra el fármaco y consiste en la salida del principio activo, que es la sustancia que tiene, que va a cumplir el efecto farmacológico, cuando este principio activo sale de la forma farmacéutica. ¿Ya? Recuerden que el principio activo es el que ejerce la acción terapéutica. El excipiente solamente acompaña, da estabilidad, mejora el sabor, protege contra las condiciones ambientales, tiene colorantes, edulcorantes, etc. ¿Ya? Luego hablamos bien en detalle de la absorción y dijimos que es el proceso en donde este principio activo que fue liberado tiene que pasar a la circulación sanguínea, siendo liberado, si es por vía oral, ¿cierto? En el duodeno, tiene que llegar a los vasos sanguíneos que están en estas vellosidades para pasar a la sangre. Y ahí hablamos que para que esto ocurra, el principio activo tiene que penetrar y traspasar la membrana celular para poder atravesar la célula y llegar a la sangre. Y para eso habían mecanismos de transporte de membrana, que eran principalmente el transporte pasivo,
cuando se va desde un lugar de mucha concentración de una sustancia a uno de poca concentración, por lo tanto es fácil pasar, y de un transporte activo, cuando dijimos que esto ocurre desde un sitio de poca concentración de una sustancia a un lugar donde hay mucha concentración. Por lo tanto, era difícil entrar y se requiere el uso de energía. También hablamos de otros tipos de transporte, como la pinocitosis, la filtración, ¿cierto? Y dimos algunos ejemplos con imágenes. También mencionamos que hay factores que van a afectar este proceso de absorción, de paso a la sangre, como por ejemplo si el fármaco es hidro o liposoluble, la formulación farmacéutica, ya que no es lo mismo, no es la misma velocidad de absorción de un principio activo que viene contenido en un comprimido, por ejemplo, que en un fármaco o en un supositorio. Hablamos que también influye la concentración del fármaco, su pH, la circulación sanguínea que hay en ese lugar, qué tan grande o pequeña es la molécula y el área de superficie en donde se va a absorber. O sea, si es una gran área disponible para absorber o es más pequeña. Y hablamos de la primera y segunda parte del proceso de distribución, que dijimos que es el proceso desde que el fármaco ya pasó a la circulación sanguínea, se encuentra en el plasma o en la sangre y se distribuye, viaja por todo el cuerpo, ¿ya? Y dijimos que ahí hay 3 etapas, pero comenzamos a ver 2 solamente. Y la primera etapa es cuando este fármaco que está en la sangre se une a las proteínas plasmáticas. Y dijimos que había 4 tipos de proteínas, donde la principal era la albúmina, ¿cierto? Y que hay una fracción que va unida a proteínas y una que va libre. Y es esa porción libre, la que no está unida a las proteínas, la que va a ir a hacer el efecto, ¿ya? Y dijimos también que luego de ese viaje, los principios activos tienen que volver a salir de la sangre para poder llegar al tejido y hacer el efecto. Y ahí atravesaba a través de fenestraciones, ¿cierto? Que eran como estos agujeros en las paredes de los capilares para poder llegar a los tejidos. Pero dijimos también que había una situación especial y que era el sistema nervioso central y que estaba protegido por una barrera que llamamos barrera hematoencefálica, que consiste en que alrededor de esta pared de los capilares, de los vasos sanguíneos, se van sobreponiendo unas y otras células para dificultar el paso de sustancias. Por lo tanto, no todos los fármacos pasan y no todo tipo de sustancias que no sean fármacos logran pasar al sistema nervioso central. Y ahí quedamos. Ahí quedamos el martes. Entonces, vamos a continuar. Del resumen rápido, ¿alguna duda antes de partir con la materia nueva? Vi que llegó Marianela también, Archibaldo, ya se unieron, María también, se unieron varios en este ratito. Ya, entonces la clase pasada quedamos acá. Yo algo les hablé de esta diapositiva la clase pasada, pero la verdad es que fue porque me entusiasmé hablando, porque esta diapositiva era de esta clase, no de la pasada. Pero nos sirvió igual para avanzar un poco. Entonces, dijimos que estábamos hablando, voy a retroceder, del proceso de distribución, donde el fármaco viaja por el plasma o por el torrente sanguíneo a los distintos tejidos. Dijimos que primero se une a proteínas, ¿cierto? Y que después sale a los tejidos. Ahí quedamos. Entonces, acá, a ver, para conectar lo que estábamos hablando. Ya, las proteínas
¿cierto? Que se unen al fármaco, después sufren otros procesos, ¿ya? Porque, claro, el fármaco libre hace su efecto terapéutico, pero ¿qué pasa con estas proteínas que llevan el fármaco unido? Hay distintas situaciones, ¿ya? Una es que se vaya disolviendo esta unión poco a poco y el fármaco se vaya liberando al torrente sanguíneo. Pero otra situación que puede ocurrir es que em, el principio activo se vaya acumulando en algunos tejidos, ¿ya? Esto no siempre sucede, pero sucede con algunas sustancias en particular. Y acá, por ejemplo, se menciona a los metales pesados, a la digoxina, que es un medicamento cardiovascular, y a las tetraciclinas, que son antibióticos. Entonces, por ejemplo, acá dice la digoxina se deposita en el corazón, en el hígado, en el riñón, las tetraciclinas en los dientes y en los huesos. Y esto ocurre a partir de un mecanismo de transporte activo, que fue lo que ya habíamos visto. Y este proceso en donde se puede acumular el fármaco en un tejido se llama redistribución o depósito, pero no siempre ocurre. No en todos los fármacos va a ocurrir, ¿ya? Y esta sería la tercera etapa del proceso de distribución. Ahora, al igual que en las etapas anteriores, hay factores que van a ir haciendo que la distribución sea más fácil o más dificultosa. Y estos son el tamaño del órgano, como dice acá, el flujo sanguíneo del tejido, la unión a las proteínas, la solubilidad del fármaco y el volumen de distribución, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, cuando nos referimos al tamaño del órgano, en palabras simples, si el órgano es de mayor tamaño, en el fondo va a haber una mayor posibilidad de que llegue más medicamento, de que se distribuya más medicamento, porque hay más lugar para recibir al medicamento. Por lo tanto, a mayor tamaño del órgano, mayor va a ser la posibilidad de que se distribuya correctamente, ¿ya? Y acá, por ejemplo, dice como ejemplos, se pueden encontrar órganos grandes para ser distribuidos, como la mucosa intestinal o el músculo esquelético, ¿ya? Yo igual les voy a mostrar después algunas imágenes como siempre. Cuando hablamos de que el flujo sanguíneo también influye en la distribución, nos referimos a que, recuerden que el principio activo va viajando en la sangre. Entonces, si hay más flujo de sangre, se va a distribuir más el medicamento. En el fondo va a ir pasando más medicamento. De manera que a mayor flujo sanguíneo, mayor va a ser la cantidad de medicamento que llegue, ¿ya? Para la unión a proteínas plasmáticas, como ya sabemos, cuando una proteína está unida cuando el principio activo está unido a una proteína, es inactivo, ¿ya? Por lo tanto, si el fármaco se une en un porcentaje muy alto a proteínas plasmáticas, va a ser más difícil la distribución, ¿ya? Ahora, acá dice, esto solamente tiene importancia clínica para medicamentos que se unen más del 80%. El 80% es como una línea de corte. Entonces, cuando decimos que un medicamento se une más del 80% a proteínas plasmáticas, podemos decir que se une ampliamente a las proteínas. Y eso va a dificultar su distribución, porque va a haber poco fármaco libre, ¿ya? Y recuerden que el fármaco libre de proteínas es el que hace el efecto. Y en relación a la solubilidad del fármaco, recuerden que los fármacos que atraviesan más fácil las membranas, tanto para entrar como para salir de la circulación sanguínea del plasma, son los fármacos liposolubles. ¿Por qué? Porque dijimos que la membrana estaba formada por colesterol, fosfolípidos y también proteínas. Y el colesterol y los fosfolípidos son lípidos, son grasas. Entonces,
El fármaco liposoluble, como el nombre lo dice, soluble en grasa, atraviesa más fácil las membranas. Por lo tanto, los fármacos liposolubles, como dice acá, tienen mayor capacidad para ser distribuidos. ¿Ya? Y por último, vamos a ver un concepto que influye en la distribución, que es el volumen de distribución. Es que este es un concepto un poco difícil de comprender. ¿Ya? Entonces, yo les voy a leer lo que dice acá y después les voy a mostrar algunas imágenes. Dice, el volumen de distribución es un concepto muy importante, pero que no se llega a comprender con facilidad y se define como el espacio corporal en apariencia, porque no se puede medir exactamente, en apariencia disponible para contener el medicamento es el volumen de distribución. O sea, en el fondo, ¿dónde se va a recibir? ¿Cuánto espacio hay para recibir este medicamento? Y se calcula con esta fórmula, que es el volumen de distribución, la cantidad de fármaco en el cuerpo o la cantidad de fármaco administrada. Por ejemplo, medimos 500 miligramos de paracetamol partido por la concentración plasmática. Y esta concentración plasmática se puede medir en laboratorio. Con un examen de sangre, ver cuánta concentración de ese fármaco hay en la sangre. ¿Ya? Y eso va a dar el volumen de distribución. Ahora, eso en la práctica no se calcula así tanto manualmente porque ya son conocidos los volúmenes de distribución para la mayoría de los medicamentos. ¿Ya? Les voy a mostrar algo acá para que quede un poquito más claro. Ya, esto lo hablamos recién, pero lo podemos reforzar. Voy a achicar esto para que no le esté. Ya. Entonces, vamos a volver a repetir la definición. Entonces, volumen de distribución es el espacio corporal, y nuevamente pongo en apariencia, porque es un supuesto, no se puede calcular de manera exacta. En apariencia disponible para contener un medicamento. En el fondo, en palabras más simples, ¿cuánto espacio hay en el cuerpo para que se pueda distribuir este principio activo? ¿O dónde va a ser distribuido el fármaco, el principio activo? ¿En cuánto espacio? Es como eso, es un concepto difícil de entender, pero la idea es que lo comprendan a modo general, ya no se compliquen tanto con el detalle. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es en apariencia disponible? Porque si nosotros tuviéramos en el cuerpo el agua, fuéramos como una bolsa de agua y estuviera el agua uniformemente repartida por todo el cuerpo, sería muy fácil calcularlo. Pero el agua en el cuerpo no se encuentra distribuido de manera uniforme, ya, sino que hay agua en el plasma, que es en la sangre, hay agua líquido intracelular, que es adentro de las células, extracelular o en el espacio intersticial, que es entre medio de las células. Entonces, el agua no se distribuye uniformemente, ¿ya? Además, los fármacos, ustedes ya han visto que tienen distintas afinidades por distintos tejidos. Entonces, el fármaco no se va a distribuir igual por todos los líquidos del cuerpo. Entonces, como no se va a distribuir igual por todos los líquidos del cuerpo, por eso se dice que es en apariencia disponible, ¿ya? Porque no es un cálculo tan exacto. Ahora, ¿de qué depende dónde va a lograr ser distribuido este fármaco? Va a depender de la cantidad de líquido que tenga el paciente, ¿ya? ¿Qué situaciones podemos tener? Por ejemplo, un paciente, con esto yo creo que lo van a entender más claro. Un paciente o una persona que tiene déficit
de líquidos, o sea, que le falta líquido porque los ha perdido, como un paciente deshidratado. Ya supongamos una persona que ha tenido vómitos intensos, que ha tenido diarrea, ¿cierto? Y está con una deshidratación intensa. Le falta líquido en su cuerpo. ¿Qué pasa? Como dice acá, va a haber una menor cantidad de líquido en el cuerpo y en todos estos espacios, en el espacio intravascular, que es el plasma, en el espacio intracelular, que es dentro de las células, ¿cierto? Entonces hay menor líquido disponible donde puede llegar el principio activo, ¿ya? Es decir, un menor volumen de distribución. Por lo tanto, como hay un menor volumen, el fármaco va a tener una disminución de la distribución. Como dice acá, disminución de dónde va a llegar a distribuirse el fármaco. Entonces, como la distribución disminuye, o sea, este viaje hacia los tejidos, ¿qué pasa? Que el fármaco va a quedar, entre comillas, va a quedar como en el plasma. Por lo tanto, va a haber una mayor concentración de fármaco en la sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay más líquido para donde se pueda distribuir. Por el contrario, si tenemos un paciente con edema, como vemos acá en la foto, que tiene un exceso de líquido, ¿ya? Porque no puede eliminarlo, por ejemplo. Puede tener algún problema renal que no puede eliminar bien los líquidos del cuerpo. Hay una mayor cantidad de líquido en el cuerpo en todos estos espacios, intravascular, que es en la sangre, intracelular, que es dentro de las células, intersticial, que es entre medio de las células. Entonces hay más volumen de líquido disponible para recibir ese fármaco o ese principio activo. Por lo tanto, el fármaco se va a distribuir mejor. Entonces, como se va a distribuir mejor y va a llegar mejor a los tejidos, va a disminuir la concentración de fármaco en la sangre. Ya, antes de seguir, necesito que me digan si esto se entiende o no, porque es bien enredado. Ay, pucha, ya, aquí veo a Teresa y a Marianela. ¿Se entiende más o menos bien o no se entiende nada? Bueno, igual me está costando entender, por ejemplo, finalmente el paciente deshidratado, ¿Mm? ¿cierto? Al final, ¿qué significa la elevación de concentración plasmática? O sea, ¿eso es bueno o es malo? Es que depende. Depende, porque en relación a eso, uno en la práctica tiene que ajustar las dosis. Por ejemplo, si yo sé que tengo un paciente deshidratado y que va a subir la concentración de fármaco en la sangre porque no se va a distribuir bien, lo que yo tendría que hacer es bajarle la dosis. Mm, En cambio, si tengo, no sé por qué me sale esta cosa. Si todo lo contrario, si tengo un paciente que tiene acumulación de líquido, ¿cierto? Porque tiene edema y sé que se va a distribuir mejor porque hay más líquido disponible, ¿cierto? Y va a ujú. disminuir la concentración en la sangre, a lo mejor ese paciente va a necesitar una mayor dosis. Ah, perfecto. Ahora entendí más. Ya, Ahora me quedó más claro. ya. Y Teresa, ya, súper. Ya, genial. Yo sé que Kiren ya estaba escuchando. Si alguien más tiene una duda, por favor puede abrir el micrófono y decirlo. No hay problema. Ay, a ver, le voy a poner esto ya. No sé por qué. Ay, denme un segundo que me salía ese Sí, mensaje profe, yo raro. estoy escuchando y entiendo todo perfecto. Ya, súper. Genial, Kiren. Ah, muchas Ya, gracias. entonces, ya entendiendo más o menos o bien lo que yo les dije, podemos decir que si hay un mayor volumen de distribución, hay más líquido disponible para recibir ese principio activo, vamos a tener mayor penetración a los tejidos,
¿ya? Porque va a viajar más el fármaco, incluyendo al tejido graso, que tiene afinidad por hartos medicamentos, y también va a influir en cuánto dura el fármaco en el organismo, ¿ya? Ay, y como yo les decía, claro, se muestra la fórmula, ¿cierto? Pero hay volúmenes de distribución de muchos fármacos que ya son conocidos, ¿ya? Por ejemplo, como esta tabla. La idea no es que se los aprendan, ni mucho menos, ¿ya? Pero se las puse en el fondo para mostrarles que ya son cifras conocidas, los volúmenes de distribución. Y en base a eso se trabaja con los estados de hidratación o deshidratación que pueden presentar las personas, ¿ya? Entonces vamos a seguir con su PowerPoint. Acá, bueno, el ejemplo que yo les puse con los cuadritos hacia abajo de paciente deshidratado o paciente dematizado, tiene relación con el ejemplo que ustedes tenían acá. Por eso les puse el mismo, ¿ya? Entonces eso no lo vamos a repetir porque es lo mismo. Ya, entonces, habiendo finalizado la etapa de distribución, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de metabolismo. Pues recuerden que el fármaco se administró, se liberó en el duodeno, después se absorbió, pasó a la sangre, ¿cierto? Y de la sangre volvió a salir para llegar a distintos tejidos. En algunos también se acumuló o quedó como de depósito, que no siempre se da, ¿cierto? Y llegamos a la etapa de metabolismo. El metabolismo, como dice acá, es el conjunto, son varios procesos enzimáticos, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero preguntar es si todos tienen claro lo que es una enzima. ¿No, Teresa, no? Marianela, que son las dos que tengo en cámara, no, ya. Una enzima es una sustancia, es un elemento, no es una sustancia, es un elemento que se encuentra dentro del cuerpo, que es una proteína, y que lo que hace, su función es facilitar reacciones químicas dentro del cuerpo. Es como un acelerador de reacciones o las posibilita, las hace posibles, ¿ya? Entonces les voy a poner un ejemplo que quizás les suena como un poquito más cercano. Las personas que tienen intolerancia a la lactosa, cuando toman leche que viene con lactosa, les hace mal, ¿cierto? Les acarrea una serie de síntomas digestivos, ¿ya? Dolor, hinchazón, náusea, etc. ¿Ya? Y eso pasa porque la lactosa que viene en la leche necesita ser degradada, o sea, como desarmada, disuelta por una enzima que se llama lactasa, ¿ya? Entonces, entra la lactosa al tubo digestivo y la lactasa la desarma, ¿ya? Es una función de una enzima. De hecho, si ustedes se fijan, no sé si alguna vez han tenido una leche sin lactosa en sus manos, si ustedes leen los ingredientes, van a ver que dice, dentro de lo que viene enzima lactasa. En el fondo no es leche sin lactosa, sino que es leche que trae la enzima para poder desarmar la lactosa. ¿Ya? Ya, no sé si con ese ejemplo se entiende más o menos la función de una enzima. ¿Sí? Ya. Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando. El metabolismo se define como el conjunto de procesos enzimáticos realizados por enzimas que va a provocar transformaciones en el fármaco, ¿ya? Y cuando este fármaco, este principio activo, sufre una transformación por el metabolismo, la sustancia nueva que resulta se le denomina metabolito, ¿ya? Por eso dice acá, sufre diferentes biotransformaciones que originan la formación de metabolitos, ¿ya? Una sustancia, en este caso el fármaco, que ha visto que ha sido afectada por el metabolismo, se llama metabolito. Y esos metabolitos pueden ser activos o inactivos. ¿Se acuerdan que yo les decía que el hígado, en el fondo, o podía dejarlos más activos, o menos activos, o totalmente inactivos? ¿Ya? Siendo el objetivo final de este proceso hacerlos más eliminables.
porque luego viene la etapa de eliminación. Entonces, este proceso de metabolismo puede darse en muchos órganos, pero el principal y el que más nos interesa en este caso es el hígado. Por eso vamos a hablar de metabolismo hepático. Entonces, como ya decíamos, pueden ser procesos que conduzcan a la activación del fármaco o a la inactivación del fármaco. Hay muchos fármacos que cuando ingresan al medicamento entran como lo que se llama profármaco, que en el fondo es una sustancia que necesita pasar por el metabolismo para ser activa. ¿Ya? Ya, entonces, como dice acá, no ocurre solamente en un tejido, puede ocurrir a nivel de los riñones, sistema digestivo, piel, pulmones, plasma, incluso en el cerebro, pero acá nos vamos a centrar en el metabolismo hepático, ¿ya? Y aquí viene otra cantidad de información importante, pero que también yo se los voy a mostrar en un diagrama para que sea más fácil, pero igual lo vamos a leer. Entonces, en el hígado, vamos a imaginar que hay dos caminos para metabolizar este principio activo, ¿ya? Recuerden, cuando actúa el metabolismo en una sustancia, la sustancia resultante de ese cambio se llama metabolito, ¿ya? Para que no se enreden con lo que vamos a ir. Entonces, hay dos caminos, la fase 1 y la fase 2. Estos se llaman así para diferenciarlos, pero no quiere decir que primero ocurra la fase 1 y después ocurra la fase 2. Hay fármacos que tienen metabolismo de fase 1, hay otros que tienen metabolismo de fase 2, sin pasar necesariamente por el 1 antes, unos que pueden tener los, ¿ya? Entonces, el metabolismo de fase 1 son reacciones que pueden activar o inactivar las drogas, a diferencia de la fase 2 que solamente o principalmente inactiva drogas, ¿ya? La fase 1 utiliza distintos tipos de enzimas, ¿ya? O sea, utiliza distintas proteínas que van a facilitar o que van a hacer posible esta metabolización. Y el más importante, que ustedes lo van a leer si es que ya no les ha aparecido en alguna ocasión, la enzima más importante es lo que se llama citocromo P450. Quizás ya lo han escuchado o les suena por ahí. Y toda la familia de ellos, ¿ya? Y hay otro que es el citocromo CIP3A4, ¿ya? Y lo que hacen, o sea, la forma en la que se modifican estas sustancias es a través de las reacciones, como dice acá, de oxidación, de reducción y de hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden recibir o perder átomos de oxígeno o de hidrógeno, o que pueden sufrir una modificación a través de una molécula de agua. Eso es la hidrólisis, ¿ya? Eso sería la fase 1, ¿ya? Que conduce a activar o a inactivar con la principal enzima, que es el citocromo P450, a través de procesos de oxidación, reducción e hidrólisis. Eso sería la fase 1. Y la fase 2, fundamentalmente, la molécula se modifica a través de la conjugación. ¿Qué quiere decir esto? A través de la unión del principio activo con otra sustancia del cuerpo. Y esa unión lo hace más hidrosoluble para que después pueda eliminarse. Porque todo esto que está haciendo el hígado es para que después la sustancia se pueda eliminar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá las imágenes que yo les traje. Acá. Y vamos a achicar esto. Ya, entonces, nuevamente, como yo les decía, el metabolismo es un conjunto de procesos enzimáticos, ¿ya? Las enzimas, ¿cierto? Son estos elementos que son proteínas
que van a facilitar esta transformación, ¿ya? Porque recuerden que el objetivo del metabolismo es transformar las sustancias para que después puedan eliminarse del cuerpo y para que no circulen sustancias tóxicas. Y esto se da principalmente en el hígado, aunque el metabolismo también puede ocurrir en otros tejidos, ¿ya? Entonces, acá les ordené lo mismo, pero de una manera un poco más sencilla de comprender y a modo de comparación, para que puedan tener bien claro cuál es una y cuál es otra fase. Y como les digo, lo más importante es comprender que, aunque se llamen fase 1 y fase 2, no es que una ocurra primero y la otra ocurra después, o que siempre se presenten las dos. Hay fármacos que solamente experimentan metabolismo de fase 1 y hay otros que solamente experimentan metabolismo de fase 2 o hay algunos que experimentan los dos. Y ahí les voy a mostrar algunas imágenes también. Entonces, el metabolismo de fase 1, como les decía, puede conducir tanto a procesos en donde se activen medicamentos, principios activos, perdón, o se inactiven. Y esto ocurre a través de la adición de oxígeno o pérdida de hidrógeno, o al revés, ganancia de hidrógeno y pérdida de oxígeno, o a través de una modificación provocada por una molécula de agua. ¿Ya? Hidrólisis, el rompimiento de esta molécula a través de la molécula de agua, a través de estas dos enzimas, que insisto, el citocromo P450 es el principal y lo van a empezar cuando empiecen a revisar farmacocinética, les va a aparecer en muchas partes. Esta enzima, ¿dónde se encuentra? Si miramos acá esta imagen de la célula, que está acá abajo, vemos por ejemplo que aquí está el nucleolo, el núcleo, y acá hay una estructura que es el retículo endoplasmático. Aquí adentro del retículo endoplasmático se encuentra esta enzima, ¿ya? Esto es una célula, recuerden que estamos hablando esta es una célula del hígado. Y dentro de esta célula del hígado, en esta estructura que se llama retículo endoplasmático, está esta enzima que hace todo este trabajo de transformación de una sustancia. Ahora, la fase 2 conduce la gran mayoría de las veces a inactivación, a diferencia de la fase 1, que puede ser activación o inactivación del principio activo. ¿Ya? Y esto lo hace no como anteriormente vimos en la fase 1, de que se gana un hidrógeno o un oxígeno o a través de la molécula de agua, sino que a través de la unión del principio activo con otra sustancia que es propia del cuerpo. Entonces, al unirse, provoca que esta molécula sea más fácil de eliminar, más hidrosoluble y la inactiva, ya no puede ejercer efectos farmacológicos. ¿Ya? Ustedes saben que siempre yo abajito acá les dejo fuentes de dónde está la información, de dónde pueden estudiar un poco mejor, reforzar, si es que tienen más dudas, etcétera, ¿ya? Así que ahí ustedes lo pueden ir. O sea, acá está lo que yo les decía de manera un poquito más grande. Estas son las reacciones de fase 1. Quiero que salga esto. De fase 1, la oxidación, donde al principio activo se une un oxígeno o se pierde un hidrógeno. De reducción, todo lo contrario. Se gana un hidrógeno o se pierde un oxígeno. Y la hidrólisis. Y por ejemplo acá les puse un ejemplo de una ecuación donde se ve un proceso de hidrólisis. Parece complejo de entender, pero yo los voy a ir guiando. Este es el compuesto inicial, que es la urea. Y son los compuestos resultantes, porque la hidrólisis viene de hidro, que es agua, y lisis, que es ruptura. Entonces rompemos esta sustancia, que es la urea, a través de la molécula de agua. Entonces, llega el agua y rompe esto, ¿y qué produce? Ustedes saben que el agua es H2O.
O. Este O, que es el oxígeno, se une con este oxígeno de acá y con este carbono. Entonces tenemos un carbono más un oxígeno, dos oxígenos. Entonces, un carbono con dos oxígenos. Más otra sustancia. Ya se fue el carbono, se fue el oxígeno, ¿cierto? ¿Y qué nos quedó? Nos quedaron dos nitrógenos, 2N. Y nos quedaron, ¿cuántos hidrógenos? Los dos que venían en el agua, los dos que estaban acá y los dos que estaban acá. O sea, 6. Y acá vemos 3 y 3 por 2, 6. Entonces lo que sucedió acá es que esta molécula de agua rompió esta sustancia y quedaron dos sustancias resultantes. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cuál es el objetivo de esto? Que el fármaco puede eliminarse más fácilmente del organismo. Entonces, o sea, en este caso yo les puse este ejemplo, pero si estamos viendo otros fármacos, puede resultar dos otras sustancias que lo importante es que sean más eliminables, más fácil de eliminar. Y para eso se necesitan que sean hidrosolubles, o sea, que sean solubles en agua. Ya, necesito nuevamente que me digan si les queda claro lo de la fase 1. Veo ahí a Mariana. Está un poco complicado, pero se Me entiende. me confunde un poco también, Ya, profesora. ya, veámoslo de nuevo. Es que es complejo. Sí, es complejo. Ya. A ver. Vamos a partir de nuevo. El objetivo del metabolismo, ya sea de fase 1 o de fase 2, es producir sustancias que sean fáciles de eliminar. Porque después del metabolismo, las sustancias tienen que eliminarse del organismo, ya sea por la orina, por las deposiciones, por la respiración, todo lo que hablamos en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, para hacer esta sustancia eliminable, va a actuar una enzima que se llama el citocromo P450. Entonces, ¿qué va a pasar acá a través de esta enzima? Que el fármaco, que es el que yo representé en amarillo, acá, voy a cerrar esto, ya, que es el que representé en amarillo, o va a ganar un oxígeno o va a perder un hidrógeno desde su composición, porque recuerden que el fármaco en su composición química puede tener muchos elementos, oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno y infinidad de otros. Entonces, ¿qué va a hacer el citocromo P450? O le va a añadir un oxígeno o le va a sacar un hidrógeno. Y si eso ocurre, se va a llamar proceso de oxidación. ¿Qué otra situación puede suceder? Que a esta sustancia se le incorpore un hidrógeno o se le saque un oxígeno, al revés del anterior. Aquí se le ponía un oxígeno y acá se le saca un oxígeno. Y ese proceso se va a llamar reducción. O que esta enzima tome una molécula de agua y a través de esa molécula de agua rompa la sustancia y la divida en otras que sean fácilmente eliminables. ¿Por ahí sí? Teresa, dígame. Profe, pero ¿siempre se le va a agregar uno o eso depende del medicamento? Depende del medicamento. Ah, ya. No todos van a sufrir el mismo metabolismo. Ya, porque en un caso pueden, no sé, agregársele 2 oxígenos. Claro, claro. Ya. Profe, pregunta. Por ejemplo, Irenia, dígame. en la prueba, ay, Tere, te corté. ¿Estabas hablando, Tere? No, tranqui, ya terminé. Ya, ok. Es que estoy como desubicada, pero estoy oyendo, pero me interesa esto. Ya. O sea, en la prueba, en el examen, nos puede salir como una composición química así. No, Como la... no. ¿No? No, Ya. esto yo se los traje de ejemplo Ok, como ok. para hacerlo más concreto solamente, pero no les va a aparecer una Ya. ecuación y donde tengan que reconocer si es oxidación o reducción, no. No, olvídense de eso. Química. No, Ya. No, ya, eso, no. profesor.
Es como el proceso solamente, el del metabolismo. Sí, solamente. O sea, O sea, lo que tienen que saber ustedes es que, por ejemplo, si es fase 1, o puede ser oxidación, o reducción, o hidrólisis. o hidrólisis, ya. Claro, eso es lo que Ok, tienen ok. que tener súper claro, ¿ya? La idea, obviamente, es que entiendan de qué se trata. Ese es el objetivo. Claro, Pero con que claro. ustedes sepan identificar, si les dicen ya, fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis, ¿y quién lo facilita? El citocromo P450. Eso es lo que tienen que tener claro. Ok, Ya, gracias, profe. ya, de nada. Ya, Marianela, ¿quedó un poco mejor? Sí, sí, ¿Mm? sí, lo de la hidrólisis, ¿Ya? em, eh, se supone que el metabolismo de la hidrólisis se juntan algunos componentes, ¿cierto? Del fármaco, y van como haciendo otro para poder después terminar o sea, el tema es que la hidrólisis es para ayudar a que se pueda eh, excretar, o Sí, como se le llama, sí, sacar del cuerpo, ya sí, sea por el sudor sí, o por eso, ¿cierto? sí. Ya. Pero los tres son para eso, la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Todos estos procesos que realiza el hígado son Son, para eso que usted dice, para poder eliminarse. ok. Ya, perfecto, ahora Sí. sí, me quedó claro. Imagínese, en el caso de la hidrólisis, que el agua es como una tijera y va a partir esta sustancia para que se elimine más fácil. Eso es Claro, como la hidrólisis. todo lo que termine en lisis es como destrucción. O sea, si Sí, aprendía yo todo lo que hemodiálisis, todo lo que terminaba en destrucción. Entonces ahí sí, ya es, sí. Muy bien, Kirenia, muy bien. Claro, lisis es ruptura, claro, destrucción. ruptura es la palabra más adecuada, no destrucción. No, pero está bien la idea, está bien la idea. Ya, entonces, como le decía a Marianela, el agua en este caso va a ser como una tijera que va a cortar en dos o que va a romper esta sustancia. ¿Para qué? Para que después pueda eliminarse. Ya. Ya, ya. Ese es fase 1. Ya, acuérdense, fase 1. Entonces, vamos a volver a decir, fase 1 que puede activar o inactivar las drogas. ¿Cómo lo hace? A través de la oxidación, reducción o hidrólisis. ¿Y quién lo facilita? El citocromo P450, que es la enzima que hace posible que esto suceda. ¿Ya? Esa es fase 1. Ya. Y fase 2. Profe, Dígame. entonces ¿Sí? traen esta enzima. La, ¿Cómo se llama? Dice, El citocromo. sí, Ya, es que el la citocromo, P450, ¿eso lo traen todos los fármacos o no. alguno nomás? No, el citocromo P450 está en las células del hígado. Entonces, cuando el fármaco Lo llega al tenemos hígado, nosotros. exacto, exacto. Mm. Entonces, cuando el fármaco llega al hígado, ahí lo agarra el citocromo P450 y le Ahora, realiza, ahora, ahora sí me quedó claro. ya, 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 Claro. Sí. súper, ya. Ahora, esto lo vamos a ver después, pero ¿qué pasa con el citocromo P450? Es que en las edades extremas, por ejemplo, en los recién nacidos y en los adultos mayores ya más añosos, empieza a disminuir. Entonces afecta el metabolismo de los fármacos. ¿Ya? Bueno, pero eso lo vamos a ver después. Ya, entonces fase 1, ya quedó más o menos claro. Y el metabolismo de fase 2, que dijimos que no tiene que ver ni con la oxidación, ni la reducción, ni la hidrólisis, sino que funciona a través de la unión del principio activo con otra sustancia del cuerpo. Espérame, déjenme achicar esto para no taparles la imagen. Ya. Entonces el metabolismo de fase 2, como les decía,
consiste en que el principio activo se une con otra sustancia que está en el organismo, que la tenemos nosotros, ¿ya? En que el principal se llama ácido glucurónico o glucurónico, ¿ya? Y también a través de la unión con otras sustancias químicas que están en el cuerpo, ¿ya? Que se llaman grupos metil o acetil o con sustancias derivadas del azufre, etcétera, ¿ya? Que lo importante, igual que anteriormente, no los vean tan en detalle. Espérenme que tengo acá un chat. Ya, clarito dice Archibaldo, súper. Entonces, acá viene un principio activo y que se une con otra sustancia y va a resultar a través de esta unión una sustancia que es inactiva, ¿ya? Eso es importante. El metabolismo fase 2 siempre conduce a una sustancia inactiva, ¿ya? ¿Y cómo? A través de la unión del principio que era activo con otra sustancia del cuerpo. Por ejemplo, acá el ácido salicílico, que no es lo mismo que el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, es otro. El ácido acetil salicílico se unió con el ácido glucurónico y dio como resultado esta otra sustancia que ya no puede hacer efecto y que es fácilmente eliminable, ¿ya? O por ejemplo, acá está el otro, mandado a buscar. La sulfanilamida, que es un antibiótico, se une a un grupo acetil, que es una sustancia química, y produce la acetilsulfanilamida, ya que en el fondo esta sustancia es inactiva, ya no puede producir efecto y cumple con la función de ser fácilmente eliminable. Estos nombres que yo les dije no es importante, estos del ácido salicílico, la sulfanilamida, no es importante que se los aprendan de memoria. Se los traje como ejemplos para mostrarles que un principio activo que tenía efecto terapéutico se unió a una sustancia del cuerpo y resultó una sustancia inactiva y fácilmente eliminable. Ahí. Ya. Entonces, acá les puse como una tablita resumen en qué consiste la oxidación, que lo vimos, ¿cierto? En qué consiste la reducción, en qué consiste la hidrólisis y la conjugación y algunas enzimas que igual salen mencionadas en su Power, en el que ustedes tienen, que son los que facilitan estos procesos, las de oxidación, las oxidasas, las de reducción, las reductasas, los procesos de hidrólisis, las esterasas y los procesos de conjugación, la glucuroniltransferasa, que esto también sale acá. Ya lo que hablamos aparece acá, pero yo se los organicé de una manera un poquito más gráfica. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver cómo estamos en la hora. Yo creo que, no sé qué dicen ustedes, pero esta primera parte ha sido como bien tensa. ¿Quieren avanzar un poco o hacemos al tiro un receso? Porque son 5 para las 8 para ustedes. El receso, profesora. Para que descansen un poquito. Sí, para salir corriendo. Ya, entonces son 5 para las 8 a las 8:10. 15 minutos, como siempre. Ya, ahí nos vemos. Nos vemos Ok. en 15 minutitos.
Ya. Volvimos. Volvimos. Apareció Quirenia. Está silenciada Quirenia. Vamos a ponerle ánimo a la clase, profe, porque están todos dormidos acá. ¿Qué va? Ya. Así no se puede. Ah, ya. A ver. Ya. Entonces, lo último de lo que hablamos fue el metabolismo fase 1, fase 2. ¿Ya? Entonces, igualmente, al igual que cuando hablamos de absorción, de distribución, hay factores que van a afectar el metabolismo. ¿Ya? Igualmente les hice una imagen, pero vamos a leerlos acá primero y de ahí los vamos reforzando. Ya. Dentro del proceso de metabolismo, dice acá, hay diferentes factores que van a influir sobre la biotransformación. La biotransformación es este proceso de transformar los principios activos para que puedan ser eliminados. Y recuerden que estos principios activos, una vez que sufren este metabolismo, la sustancia resultante se llama metabolito. Acuérdense. Ya, entonces, ¿cuáles son los factores que pueden afectar el metabolismo de manera que ocurra en mayor o en menor cantidad? Por ejemplo, tenemos la inducción enzimática, la edad, como ya les había adelantado algo, la inhibición enzimática, el sexo o factores genéticos. Ya, la inducción enzimática y la inhibición enzimática tienen que ver con la exposición repetida a un medicamento, ¿ya? Entonces, en la inducción enzimática lo que sucede es que cuando hay una exposición prolongada a un medicamento, es decir, cuando el paciente toma frecuentemente o toma hace mucho tiempo el mismo medicamento, las enzimas pueden aumentar su actividad. ¿Ya? En el fondo, como el paciente toma tanto este medicamento, las enzimas se vuelven más activas. Las enzimas que van a metabolizar este medicamento. Entonces, si las enzimas están más activas, lo que ocurre es que hay más metabolismo. Por lo tanto, la actividad que va a tener el fármaco puede ser menor. ¿Se entiende por qué? Pues en el fondo, la sustancia se transforma más y al transformarse más, se inactiva más. Por lo tanto, va a haber una disminución de la actividad de este fármaco. ¿Ya? Puede pasar lo contrario. Mismo paciente que toma con mucha frecuencia o que toma hace mucho tiempo un medicamento. Entonces, ante la exposición repetida de las enzimas a este fármaco, lo que sucede es que las enzimas, como por decirlo de alguna forma, se agotan, se cansan y disminuyen su actividad. Entonces, si las enzimas disminuyen su actividad, este fármaco va a ser menos metabolizado, va a ser menos transformado. Entonces, si es menos transformado, va a haber un aumento de la actividad del fármaco, porque va a haber más fármaco que no ha sido inactivado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, profe, sí. O Ya. sea que si el fármaco, que si la enzima no inactiva el fármaco, Ujú. como que hay más medicamento en el cuerpo. Exacto, exacto. Ya, Y por claro, lo tanto va a haber más efecto. exacto. Ya. Teresa. No, y que quería preguntarle si también tenía relación con que hiciera más efecto el medicamento, pero usted lo acaba de decir. Ya. Ya. Entonces, ante esta exposición repetida, dos situaciones: que las enzimas se activen más o que se depriman más o se agoten más, como yo les decía, se cansan. ¿Ya? Esas son dos situaciones que afectan el metabolismo. La otra es la edad. Como yo les decía, en las edades extremas,
recién nacidos y pacientes muy añosos, la actividad del citocromo P450 disminuye. Entonces, si no hay tanta disponibilidad de citocromo P450, no hay tanto metabolismo. ¿Y qué pasa? Que va a haber, como dijo Kirenia, como más fármaco disponible y por lo tanto va a haber más efecto. Por eso, en ocasiones hay algunos fármacos que en los adultos mayores hay que ajustar la dosis y se les da una dosis menor. ¿Ya? ¿Y qué fármacos serían esos? Los que se sabe que tienen metabolismo de fase 1. ¿Ya? Porque recuerden que dijimos que el citocromo P450 es del metabolismo de fase 1. Ya, dijimos entonces, me perdí, la inducción enzimática, la inhibición, la edad, ya, el sexo. ¿Qué pasa con el sexo? Los hombres y las mujeres no tenemos la misma cantidad de enzimas, ¿ya? Como dice acá, los hombres tienen mayor actividad de las enzimas influenciado por la hormona que es la testosterona, ¿ya? Y esta lo que hace es aumentar la actividad de las enzimas. Y todo lo contrario, en el caso de las mujeres, el estradiol lo que hace es disminuir la actividad enzimática, ¿ya? De manera que las enzimas hepáticas están más elevadas en los hombres que en las mujeres. Entonces el sexo también influye en el metabolismo de los fármacos. Y el factor genético, porque hay algunos estudios que indican que estudios en animales, como dice acá, que se ha visto que en distintos grupos de animales, en este caso en los ratones, que son los que se estudian, algunos tenían más actividad enzimática y otras cepas menos actividad enzimática. Entonces, eso indica que la genética también puede influir en la actividad enzimática. De hecho, ¿se acuerdan que cuando hablamos de reacciones adversas, al inicio, como en la segunda clase, hablábamos que habían alteraciones genéticas que podían producir reacciones de toxicidad, pero con niveles normales de consumo, con dosis normales del fármaco? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, súper. Ya, entonces esto, como yo les decía, se los traje también aquí en un gráfico, en un mapita. O sea, ¿qué factores van a afectar el metabolismo? La inducción enzimática, ¿cierto? La inhibición de las enzimas, la edad, el sexo y factores genéticos. Ya. Entonces, la semana pasada yo les mostré esta misma imagen del diclofenaco, en donde yo les iba destacando algunos elementos que vimos en la clase. Ahora se agregaron otros elementos que hemos visto hoy día. Entonces, yo acá les puse qué conceptos nuevos podemos reconocer con el mismo fármaco. Entonces, acá yo les fui destacando todos los elementos de los que nosotros ya hemos hablado. Entonces, Nos habló, farmacocinética. Ujú, nos habló primero de los que están con rojito y los sí, verdes son los que son los de hicimos ahora. hoy, los Sí, que aprendimos hoy. justamente. Sí, Ya, porque lo entonces leí dice, como no estuve tan atenta primero la clase pasada, como lo ¿ya? vi, me quedé con los colorcitos. Ya, después de una dosis oral, ya, ahí tenemos vía de administración, el diclofenaco se absorbe en un 100%, ya, ya tenemos ahí la etapa de absorción. Dice que, sin embargo, debido al metabolismo de primer paso o primer paso hepático, que eso también ya lo vimos, ¿cierto? Solo alrededor del 50% de esta dosis que se absorbió va a quedar disponible, ¿ya? Recuerden que, como hablamos recién, el hígado inactiva muchas veces los fármacos. Y cuando eran fármacos orales, del duodeno pasaban directamente al hígado primero. Y ahí ya tenían un primer metabolismo, que era el primer paso hepático. ¿Ya? Después de la administración oral repetida, no se produce acumulación. ¿Ya? También aclaran ese aspecto que dijimos que hay medicamentos que se podían acumular en distintos tejidos, que era el tercer
La tercera etapa del proceso de distribución y que no siempre se da, ¿ya? La presencia de alimentos retrasa la absorción y eso tiene que ver con lo que comentábamos, que el pH, ¿cierto? El pH gástrico o duodenal puede cambiar, modificar la absorción. Y aquí hay otros elementos que en este caso a nosotros no nos es de interés. Aquí hablan del volumen aparente de distribución, que lo vimos hoy día, que es de 1.3 litros por kilogramo, ¿ya? Dice también que se une extensamente a las proteínas plasmáticas, que es lo mismo que proteínas séricas, ¿ya? Proteínas plasmáticas y séricas es lo mismo. Dice que incluso se unen más del 99%, principalmente a la albúmina. Recuerden que dijimos que había 4 tipos de proteínas y que la albúmina era la que estaba en mayor cantidad. Ya esto tampoco lo vamos a obviar porque no tiene relación con lo que hemos visto. Y si bien todavía no vemos en detalle la etapa de eliminación, ya habíamos hablado un poco anteriormente. Entonces ese diclofenaco se elimina a través del metabolismo y la posterior excreción o eliminación urinaria y biliar, ¿ya? La urinaria obviamente se va por la orina y biliar se va por las deposiciones. Y acá dice, excreción biliar del glucurónido y los conjugados de sulfato de los metabolitos. Entonces aquí nos habla de que tiene metabolismo de fase 2, porque dice que hubo una conjugación del diclofenaco con sulfato y con ácido glucurónico, ¿ya? De los metabolitos, que es la sustancia resultante del metabolismo. Dice también que de esta sustancia ya metabolizada, un 65% se excreta a través de la orina y un 35% restante en la bilis, como conjugados de diclofenaco, o sea, unidos a otras sustancias del cuerpo, sin cambios. Además de 5 metabolitos identificados, o sea, además de otras 5 sustancias que resultaron después del metabolismo, o sea, otras sustancias diferentes al diclofenaco, ¿cierto? Que son resultados de este metabolismo y que son sustancias inactivas, ¿ya? Entonces aquí podemos ver muchos conceptos que hemos aprendido en las últimas clases y que nos hacen como un poco más cercana a la realidad todo lo que hemos hablado. Dudas con esto o con cualquier parte de la clase porque ha sido harto. Algo que no haya quedado bien claro, que quieran reforzar, que todavía les queda alguna duda, Quirenia. No, profe, no, está bien. ¿No? Obviamente que al principio me cuesta, pero ya después que lo repite así, ya enseguida se va. No, está bien. No tengo dudas Ya, por ahora. Gracias. ya, súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, acá yo les puse una lista de fármacos, ¿ya? La idea es que ustedes escojan uno, cualquiera, el que ustedes quieran. Yo les voy a mandar los links acá por el chat del Zoom. Y van a hacer este mismo ejercicio. Ya, ustedes no es necesario que le hagan los cuadritos, pueden ir anotando en un papel, como ustedes quieran, todos los elementos que ustedes puedan identificar. Y después los vamos a compartir de manera que vayamos viendo lo que encontraron, vayamos tratando de entender de qué se trata y ver si es que les faltó algo, ¿ya? Si quieren, como les digo, ustedes lo anotan en un papel, etcétera, y yo después lo presento acá con los links y vamos conversando, ¿ya? Les voy a sugerir que usen este Bademecum porque siempre tiene el apartado de farmacocinética con harto detalle. Entonces, esto mismo, ustedes escojan la que quieran. Se las voy a mandar por acá.
Y ahí les puse los links de manera que puedan entrar al tiro. ¿Ya? Y como les decía, la idea es que puedan identificar, como hicimos con el diclofenaco, la mayor cantidad de elementos de todo lo que hemos visto, ¿ya? Si bien el paso de eliminación aún no lo vemos con detalle, pero ya conversamos algo en las clases anteriores. Entonces son las 21:25, o sea, perdón, para ustedes las 20:25. 15, yo creo que con 15 minutos estamos bien, ¿ya? Escojan uno. Ahora, si les da el tiempo para más, escogen otro. Está bien, pero con 15 minutitos. Y cualquier duda me van consultando. ¿Ya? Profe, disculpe, yo quedé atrasada. ¿Me puede repetir lo que hay que hacer, por favor? Ya. Yo mandé por el chat, si ustedes ven aquí el chat de Zoom, una lista de fármacos. Cada uno tiene su link. Ese link va al vademecum que hemos estado revisando en las clases anteriores. Entonces, si usted mira mi pantalla, ve acá el ejemplo que hicimos con el diclofenaco, en donde yo encerré todos los elementos de los que nosotros hemos ido hablando, igual que la clase pasada. Entonces, la idea es que en estos fármacos que yo les mandé, ustedes puedan hacer más o menos lo mismo. Por ejemplo, reconocer los procesos de absorción, de metabolismo, todo lo que ustedes puedan identificar que nosotros hablamos. Y después los vamos a conversar en 15 minutos más. Ya, profe, gracias. Ya, les voy a dejar esto ahí puesto como ejemplo. Y cualquier duda, obviamente me preguntan. Yo voy a silenciar mi micrófono, pero estoy acá. Profe, yo lo puedo leer, ¿cierto? De así, para no tener que estar copiándolo en la hoja. Sí, sí, lo puede leer. Si en el fondo, si lo quiere copiar, yo sea como para que les sea más fácil saber qué van a leer, pero sí, lo puede leer, no hay problema. Lo que lo voy a hacer es como bien, así como siempre, simplificado. Sí, totalmente. No entrar en los detalles, por ejemplo, de, no sé, para acá hay cosas, si ustedes miran, que yo no seleccioné porque es demasiado detalle, como preciso y conciso. Claro. Ya, profe, gracias. Ya.
Yo estoy lista ya. Ya, genial. Entonces, demos unos 5 minutitos más para sus compañeros y parte usted al tiro. Ok. Hola, habla Jimena. Disculpe, tuve que ir a ver a mi mamá y me perdí después del inicio del break. Ya, ahí sí, ahí prendí la cámara para que me vea. Jimena, lo que estamos haciendo es, como usted ve en mi pantalla, yo esta clase y la anterior les puse el ejemplo de un fármaco que es el diclofenaco y fui marcando todo lo que se puede identificar de lo que nosotros hemos ido hablando. Por ejemplo, acá que la vía de administración es oral, que se absorbe el 100%, que tiene primer paso hepático, em, esto que es nuevo de hoy, que no hay acumulación en el plasma, etcétera. Entonces, en el chat, yo les mandé una lista de fármacos con el link al Vademecum, donde ustedes van a encontrar esto mismo. La idea es que ustedes escojan uno cualquiera y puedan hacer este mismo ejercicio. Y en unos 10 minutitos más lo vamos a conversar para ver qué encontraron y tratar de entender un poco y como ver en concreto cómo se aplica todo esto que hemos hablado en un medicamento. Ya, gracias. La idea no es que se complique como encerrándolo igual que yo, sino que usted lo puede anotar o lo puede leer tal cual como dice Quirenia, pero en el fondo reconocer los elementos que nosotros hemos ido enseñando en las clases.
Ya. ¿Cómo estamos? Bien, bien acá. Mucha Ya, información y Teresa, vamos a resumir en 3 palabras. ya, Teresa también dice que bien. Ahí veo a Jimena, también veo a Marianela que todavía está ahí trabajando. ¿Ya quiere partir Kirenio? Quizás después Teresa. Sí, sí, dele. María dice muy mala mi señal, se cae cada rato. Ya, Ya, veamos si después se puede venir. Kirenia, ¿cuál hizo oh, usted? la ampicilina. Ya, déjeme proyectarla acá, y así todos la ven. Dice, es un antibiótico penicilínico semisintético de amplio Ujú, espectro y activo por vía oral. ya, Aunque es más activo en las penicilinas naturales, no estable frente a la betalactamasa. ujú, ya. Eh, Mecanismo de acción, los antibióticos betalactámicos como la ampicilina son bactericidas. Ahí está. Ya, Actúan inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. La farmacosintética, la ya, aquí está la ampicilina, farmacosintética. Ya, sí, se puede administrar por vía oral y parenteral, ya. parenteralmente, Ya, un momento, aquí, aproximadamente, espéreme, que ahí vamos a ir como reforzando ya. ¿Se acuerdan que sea ok, parenteralmente? sí, puede ser como por acá, tengo la mano ocupada. Sí, Intramuscular, endovenosa, endovenosa, subcutánea. endovenosa, Ya, ya, súper, sigamos. ya. Eh, Aproximadamente el 30 al 55% de la dosis se absorbe, una Ujú, cantidad mucho menor que la de la amoxicilina. ya, La concentración máxima se obtiene en 1 o 2 horas después de una dosis intramuscular. ujú, Los alimentos inhiben la absorción de la ampicilina ya. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Por qué los alimentos podrían inhibir la absorción? Por ejemplo, ¿qué por factores dijimos que inhibían que podían afectar la absorción? factores que inhiben la absorción. Ay, se me Sí, olvidó. ya, por ejemplo, dijimos que el pH Ah, el podía, pH. ya, Ya, podía el afectar pH, la el pH. absorción. Ya, sigamos. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Dice también que ya la ampicilina se une a las proteínas del plasma en un 14 a 20%, se distribuye ampliamente, Ujú, encontrándose concentraciones bactericidas en hígado, pulmones, orina, próstata, vejiga, vesícula biliar, efusiones del oído medio, secreciones bronquiales, etcétera. ya, Es capaz de pausa. atravesar la Pausa, pausa, barrera. pausa, pausa, Ok, ok, ok. pausa. Ya, entonces, dijimos que viaja, como ya habíamos hablado, en el proceso de distribución unida a proteínas en un 14 a 20%, pero que se distribuye aquí, si ustedes ven, por muchos tejidos, porque llega al hígado, a los pulmones, a la orina, a la próstata, a la vesícula biliar, al oído medio, a las secreciones bronquiales. Como dice acá, tiene una amplia distribución, se distribuye ampliamente. Ya, ahora sí. Sí, ya. Es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, Ujú, obteniéndose concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo ya, cuando las meninges están inflamadas. O ya, sea, que entonces, sí pasa, sí ¿mm? puede atravesar la barrera encefalo, eso, encefalo, Hematoencefálica. Ya, claro. ya, Sin embargo, no cruza la barrera placentaria. ya, súper. Eh, Y por último, ya, por último, ah, por lo de la eliminación, para que ya, por ejemplo, dice que el 10% de la dosis es metabolizada a productos que quedan inactivos. ¿Ya? Sí, Y esos me perdí productos se eliminan por la orina. ¿Ya? por la orina.
Y también hay una parte que se elimina el antibiótico, pero sin ningún proceso de metabolismo. Entonces, todo eso podemos decir de la ampicilina podemos reconocer en la ampicilina de lo que nosotros ya hemos comenzado a estudiar. Así que bien, Kirenia. Claro. Súper. Listo. Ya. Teresa. Teresa. Ya. Espéreme un momento. ¿Cuál hizo usted, Teresa? El omeprazol. El omeprazol. Deme un segundo que aquí estoy como, no sé cómo volver al chat. Acá, chat. Yo también hice el omeprazol. Ya, pero tranquila, no hay problema, no nos complicamos. Yo igual hice el omeprazol. Ay, se hicieron todas el omeprazol, ya, pero de seguro vamos a poder entre las tres ir complementando. Ya. Ya. Ay, Dice que es lábil en presencia de pH ácido, por ajá, eso se en fórmula de gránulos encapsulados. ya. Eh, ¿Entiende bien a qué se refiere con eso? lábil, no sé qué es. Ya, lábil es que es como frágil, que es como que Ah, se rompe fácilmente. ya. Ya. Su absorción es en el intestino delgado, Ujú, completando a las 3 o 6 horas después de su administración. ya. La biodisponibilidad en dosis oral es del 35% aproximadamente y puede llegar hasta un 60% aproximado después de la administración. Ya. ¿Se acuerda qué es lo que era la biodisponibilidad? Sí, Sí. Ah, Ya. Sí, Dele, es la dele. cantidad que puede absorber el organismo. Y ya, a ver, Teresa también. Bien. Angie fue la que mencionó. Teresa. sí, es lo que es, a ver, eh, ay, no sé cómo explicarlo, pero ¿Ya? es el total de medicamento que llega a hacer efecto a la célula o a la exacto. parte que duele, por decirlo así. Ya, exacto. Es el medicamento que queda disponible para ejercer la acción terapéutica o el efecto terapéutico y que es en el fondo lo que no se unió a las proteínas plasmáticas. Ya, Ya, el sigamos. volumen de distribución es de 0,3 litros por kilogramo en pacientes sanos Ujú, y en y pacientes de insuficiencia hepática el volumen es menor. ya, ya, súper. La comida no influye en la biodisponibilidad del fármaco Ujú, y la unión de proteínas plasmáticas es del 95%. ya. O sea, tiene una amplia unión a proteínas plasmáticas. La vida media de eliminación en plasma es inferior a 1 hora. Ya. Es metabolizado completamente por el sistema citocromo P450, básicamente en el hígado. Bien. Y alrededor del 80% de la dosis administrada se excreta como metabolitos en orina y el resto en secreción biliar. Súper. Ya. ¿Algo más? Eso. Ya, súper bien, Teresa. Súper bien. Muy, muy bien. Buen trabajo. Ya. Y de las compañeras que también, justo todas con el omeprazol, ¿qué más podrían complementar? Obviamente la información es la misma, pero si quisieran como reforzar algo. Bueno, profesor, yo había escrito en mi cuaderno ¿Ya? prácticamente lo mismo que el omeprazol era metabolizado completamente por la enzima P450 Ujú, ubicada en el hígado ajá. y la eliminación y metabolismo era de una vida media en plasma Ya. inferior a 1 hora Ujú, y que no producía cambio, ¿verdad? Durante el tratamiento prolongado. ya. Bien, Angie. Muy Así bien. como a grosso modo lo que Ajá. pude. Bien, Angie. Bien. ¿Y Marianela también había hecho el omeprazol? ¿No? Ya.
No, profe, yo hice el metotrexato. Ya, vamos con el metotrexato. Ya, aquí, farmacocinética. Vamos, Marianela. Sí. Bueno, se administra dice, por vía oral, por intravenosa, intramuscular y intratecal. Ujú. Ahí no entendí lo intratecal. Ya, es otra vía de administración que va directamente al sistema nervioso por el líquido cefalorraquídeo. Ah, ya. Ya, Y dice que cuando se administra por la vía oral, dice, se absorbe en el tracto digestivo mediante bien. un mecanismo mediante, dice, un mecanismo de transporte activo que puede saturarse si la dosis del fármaco son muy elevadas. Ya, ¿se acuerdan Las del dosis, transporte activo? sí, Ya, ya, más o menos, a grandes rasgos. ¿Qué era el transporte activo? Con sus eh, palabras. bueno, activo, ay, no me acuerdo. Ya, era un mecanismo para atravesar la Vamos a ver. membrana, para que el fármaco atravesara la membrana y llegara a la sangre, ¿cierto? Desde donde hay, desde un lugar donde hay una poca concentración de fármaco hacia un lugar donde hay mucha concentración de fármaco. Entonces, en el fondo, el traspaso ese es como dificultoso y había que usar energía. Ah, claro. Ya, ya, sigamos. eh, que puede saturarse si las dosis del fármaco son muy elevadas. Dice, las dosis orales son de 30 mg por M2, dice, muestran una biodisponibilidad del 60%, reduciéndose esta si las dosis son de 50 mg por M2. En Ya, esos casos se aconseja dividir las dosis ya, la idea para, es, claro, siga. para evitar los procesos de saturación. Ya, la idea es que vayamos rescatando, porque hay Mm. harta información, solo los elementos Sí, que hemos ido tratando, ¿ya? Por ejemplo, acá la biodisponibilidad del 60%. Eso quiere decir, ¿cierto?, que la cantidad de fármaco que va a ejercer la acción es un 60% de esa que es un se 60%. absorbió. Ya, Sí, sigamos. Lo que no hemos hablado se lo salta nomás. claro. Mm, Por ejemplo, aquí hay otro dato importante de lo que hemos sí, visto. en los pacientes con leucemia. Lo que pasa es que, para que entiendan las chiquillas, el metrocoxato, o llamado amoteptirina, a ver, ameteptirina, es un antitabolito, familia de los folatos, ¿cierto? O Acá está, ¿cómo se dice? Del ácido fólico. aquí está. Es que ni yo me entendí lo que escribí tan rápido. Ya, pero es un medicamento que se usa para tratar algunos tipos de cáncer Sí, la y también algunas leucemia enfermedades autoinmunes. linfática, sí, pues el artritis, Sí, la artritis reumatoide, la enfermedad de injerto contra huésped, es cuando a alguien le injertan alguna cosa, ¿cierto? Y eso. Entonces, se supone, ¿cierto?, que eh, como bien lo dice, depende de cómo se administre, de ujú, cómo, de qué se use, qué fármaco se use, ya sea intramuscular claro. va a depender del mismo fármaco, ¿cierto? O en su presentación, es como llegue y se vaya distribuyendo dentro del organismo. Bien, de la vía de administración. Entonces, acá Exacto, en la parte depende de del la vía. metabolismo, dice que cuando se administra oral, tiene un primer paso hepático, ¿cierto? Que Sí, eso ya lo habíamos visto. sí. Ya, ¿qué otros elementos acá podemos reconocer? Por ejemplo, el volumen de distribución. Dice es similar al volumen total del agua. Ya.
Podemos método se une con las proteínas del plasma en un 50 y 60. y sobre todo con la albúmina. Sí. Ya. ¿Qué más dice de lo que nosotros hemos hablado? Dice, por ejemplo, acá, que tiene metabolismo intracelular, que es metabolizado también por la flora intestinal. ¿Se acuerdan que yo les decía? El metabolismo es principalmente hepático, pero también hay otros órganos que pueden realizar metabolismo. Ah, y bueno, igual ahí dice todos los metabolismos que produce el metotrexato, ¿cierto? Pero también habla de la eliminación, ¿cierto? Que ocurre en 3 fases. Dice, la primera fase, dice, con una semivida de 45 minutos en la fase de distribución. Después sigue la fase de eliminación de unas 3 a 5 horas en la eliminación renal y finalmente termina, dice, con una semivida de 10 a 10 horas que en esta fase de distribución enterohepática del fármaco y es la que determina la toxicidad hematológica y gastrointestinal del fármaco. Ya, por ejemplo, acá de este párrafo donde está leyendo usted, Mm. lo que podemos destacar es que la principal vía de eliminación es la renal, En la renal, o sea, sí, por la en la orina. renal, por la ¿Ya? orina. Y dice que también hay excreción biliar, o sea, que eso va a las Sí, deposiciones, que sí, es menor, en es una un 10% parte. de las dosis. ¿Ya? Sí. ¿Y qué más podemos rescatar acá? Eh, eso es lo que podemos rescatar de lo que hemos visto en las clases. Mm. De que ahí rescatamos hartas cosas. Bien también, Marianela. Entonces voy a acá dejar de compartir la pantalla porque esto ya lo vimos. Esto también. Ya, entonces quiero saber, porque ya estamos terminando, si es que tienen alguna duda en particular que quieran aclarar antes que terminemos la clase y a la vez voy a tomar una foto de los que están conectados para después poder pasar la lista. Aquí los pongo en el chat y tengo sus nombres grabados, que es Marianela, María Elvia, está Angie, Cecilia, Quirenia, María, Teresa, Jimena y estuvo Archibaldo también en el primer módulo. Así que creo que no se me queda nadie más. Dudas, consultas. Recuerden que hoy queda activa la prueba. Ah, eso le iba a preguntar. Yo le voy a Ya, sí, preguntar de eso. Profe, ya. la prueba de hoy es las 2 clases, la del martes y la del Sí, jueves, ¿cierto? sí, sí, Que sí, tiene que ver con todo. Ya. sí. No redactar, solamente. No, no, no. No, de Ok, selección, de selección. ya. Y como les decía al inicio, si alguien, yo sé que la mayoría pudo entrar sin ningún problema a la prueba en la ocasión pasada, pero si alguien tuviera algún inconveniente, es importante que avise mientras la prueba esté activa. O sea, si por ejemplo alguien no puede entrar hoy día o no puede entrar mañana en la mañana, que avise al tiro para poder ayudarlo y que en lo posible le saque una foto a lo que le aparece en el computador o en el celular que dice que no puede entrar. ¿Ya? Porque, insisto, si informan por el chat muy tarde, no los vamos a poder leer y no los vamos a poder ayudar. ¿Ya? Así que Claro. si alguien tiene problemas, que informe temprano y mandando una foto de cuál es el problema, ¿ya? Para poder ayudar. Eso. ¿Alguna otra duda, además de lo de la prueba? Lo único, por lo menos a mí me pasa, yo entiendo la materia, ¿cierto? Pero de repente, y nos pasó también de repente con el profesor, con el primer profesor, es que de repente hay respuestas cuando te colocan verdadero y falso, son algunas respuestas medias similares, y finalmente me ha la nota que esperaba, digo yo, oh, yo ya terminé la prueba, digo yo, y voy, fum, 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 que Sí, me voy a sacar un 7, Marianela, me da me una pasó depresión exactamente lo enorme, mismo. sí, me da una depresión enorme cuando voy a ver la nota y tengo un 5,5 y no un 7 cuando yo iba
a ganar. Segura. Oye, a mí me pasa Y exactamente lo entendí, mismo. y entendí la materia y de repente No, no sé por qué pasa eso, de verdad. yo en esta última prueba que hice, o sea, yo la leí y yo dije, puf, súper fácil, Me increíble. fijé, Yo voy para el 7, no, para el 14. Yo me voy, fijé. Sí, yo iba así. puta, casi muero. Y dije, "Ma, ¿qué es ¿Y qué esto? nota te sacaste, Kireni? ¿Qué nota te Cuatro, sacaste? la nota más 4,5. baja que me he sacado en todo el curso, 4.5. Ah, no, No yo me saqué joda. un 5,5, pero de verdad, con una depresión que se la encargo, me No, tenía que ir después al trabajo y iba así. no, yo A nunca tierra, había piedra. sacado es que yo creo que la nota más baja que he sacado en todo, desde que empecé, 4.5, quedé Sí, loca, loca. sí. Fíjate que yo Bueno, dije, nada. Y voy a traté de detener volverla a hacer la porque la hice grabación. súper rápido.